Ya inició la grabación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. A nombre de las organizaciones que hemos organizado este conversatorio, le damos la bienvenida. Han sido 4 conversatorios con este. Estas 4 organizaciones, bueno, empezamos impulsándolas como Universidad Reformada y la plataforma de universidades evangélicas y protestantes de América Latina, CONACUI. Después se unió Global Ethic y ahora tenemos la participación de la Iglesia Metodista, su Comisión de Educación Superior. Entonces damos la bienvenida. En estos conversatorios participan estudiantes, aunque ya los estudiantes nuestros están casi de vacaciones, porque terminamos clases la semana pasada. Algunos se vinculan, también egresados y personas de diversas iglesias, tanto a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos también la transmisión. La iglesia presbiteriana Comunidad La Esperanza se unió. Ellos tienen una emisora y están transmitiendo este evento, de modo que saludamos de manera especial a Jafet Paz Rentería, que es el líder y está transmitiendo este conversatorio. Estos conversatorios, los que tengan interés en conocer de los anteriores, están todos grabados y están en el YouTube de la Universidad Reformada, pero también hay una reseña de los 3 conversatorios anteriores que está en la página de la universidad. Creemos que han sido experiencias, ha sido una experiencia supremamente interesante. Nosotros empezamos estos conversatorios recién empezaba la cuarentena, creo que a los 15, 20 días, y hemos logrado conectarnos desde diversos lugares de acá, la región Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, y en este conversatorio tenemos la presencia de Europa también. Entonces ha sido una experiencia de conectarnos y no dejarnos aislar en estos tiempos en que estamos aislados, ¿no? Que efectivamente estamos confinados en nuestras casas sin poder compartir, pero a través de estos conversatorios estamos demostrando que podemos seguir fortaleciendo relaciones y seguir construyendo que se requieren hacia un futuro para poder seguir respondiendo a lo que estamos viviendo. Hoy, pues nuestro tema es supremamente interesante. Tiene que ver con la cuarta revolución industrial, sobre todo el tema de la inteligencia artificial y cómo esta afecta una de las, vamos a decir, de los ejes centrales de las reivindicaciones de la modernidad, que es la dignidad humana. Entonces, y sobre todo, cómo esta inteligencia artificial se proyecta para responder a situaciones como las que estamos viviendo, pero no solamente en eso, sino que educación, en el trabajo. Entonces, para esto creo que tenemos unos excelentes panelistas y una excelente moderadora. Yo voy a presentar a la moderadora y ella va a seguir con nosotros presentándoles a las demás personas. Entonces, nuestra moderadora de hoy es la doctora Claudia Lombardo. Ella es directora ejecutiva de LED Hub para el liderazgo, el desarrollo y la educación regional para América Latina y el Caribe, de la Junta General de Educación Superior y Ministerios de la Iglesia Metodista de Estados Unidos. Además, es directora general del Instituto Evangélico Americano de la Iglesia Luterana en Buenos Aires, Argentina. Tiene formación a nivel de maestría en didáctica y es especialista en educación y ha tenido una experiencia reconocida y destacada en labores educativas a nivel administrativo y como docente. Entonces creo que, como les decía, será
placer escuchar a Claudia y que ella nos dirija en este conversatorio que estamos iniciando. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y disfrutemos, aprendamos mucho de este conversatorio. Adelante, Claudia. Gracias por tu participación y aporte a este conversatorio. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar participando aquí. Desde el Hub, lo que pretendemos es apoyar y acompañar proyectos que tienen que ver con la educación, con el desarrollo del liderazgo y las propuestas que nos permitan generar mejores líderes para ir modificando e ir interviniendo en mejores propuestas sociales, religiosas, comunitarias. Así que poder dedicar un tiempo a pensar en estos temas y en este momento tan complejo me pareció todo un desafío también. Y el tema que nos convoca, el de la dignidad humana y la inteligencia artificial en tiempos de pandemia, seguramente genera muchos interrogantes, seguramente genera incertidumbres, genera miradas que nos hacen repensar, volver a mirar algunas cuestiones básicas en nuestra vida cotidiana y cómo tanto la inteligencia artificial como la pandemia nos atraviesan como seres humanos y nos generan condiciones particulares. Escuchaba hace un tiempo a Alessandro Barico, un filósofo, que decía que analizando este tiempo de pandemia, que este es un tiempo de emergencia y que la emergencia vino para quedarse y que tal vez tengamos que repensarnos en una situación de emergencia en la que hay que volver a pensar y a reconcebir nuestra vida, nuestros vínculos, nuestras formas de comunicarnos. Así que en esa situación de emergencia y de creaciones que abrimos también esta posibilidad de pensar qué pasa con la dignidad humana en este contexto particular. Y nuestros expositores tienen entonces o traen para nosotros algunos elementos importantes para ayudarnos a pensar, para llevarnos a reflexionar. Yo los voy a ir presentando, ustedes vieron en la invitación quiénes son ellos, pero los voy a ir presentando a medida que vayan hablando. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Linda Eastwood, que es doctora en física médica, maestría en ciencias y religión, es pastora de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos y es profesora asociada del Seminario Teológico McCormick de Chicago en Estados Unidos. Así que vamos a darle primero la palabra a Linda y luego voy a presentar a los otros expositores cuando les cedamos la palabra. Adelante, Linda. Muchas gracias. Ok, gracias. Y saludos a todos desde Chicago y desde el seminario de McCormick allá. Entonces, inteligencia artificial. Es probable que ustedes hayan utilizado la inteligencia artificial aún hoy. Es que Facebook usó el reconocimiento facial para etiquetar una de sus fotos, o que Google trabajó con una gran cantidad de datos para responder a su solicitud de búsqueda. ¿Cuál es el daño en eso? ¿Qué preguntas éticas pueden surgir? Mi especialidad docente es la conversación entre ciencia y religión, que algunos podrían ver como una conversación de puras ideas. Pero tan pronto como aplicamos la ciencia como tecnología, es obvio que las vidas se ven directamente impactadas y debemos aplicar juicios éticos. La tecnología de la inteligencia artificial, IA, tanto como la inteligencia humana, se puede usar para hacer daño tan fácilmente como para ayudar. La mayoría de las personas que están trabajando ahora mismo para aplicar la IA a la resolución de algunos problemas planteados por la pandemia actual probablemente tengan las mejores intenciones. Pero incluso las mejores intenciones
a veces pueden conducir a malos resultados. La supervisión ética es vital. Y para nosotros como cristianos es importante que dicha supervisión encarne los valores cristianos, no solo de la dignidad humana individual, cada uno hecho a imagen de Dios, sino también del amor por todos nuestros prójimos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay varios componentes, pero me voy a concentrar en el machine learning, el aprendizaje automático. Esto empieza con bases de datos masivos, a partir de los cuales descubre sus propias estrategias para resolver un problema o hacer una predicción sin que los humanos lo programan explícitamente para llegar a una conclusión. Esto puede permitir que la IA encuentre patrones en volúmenes de datos que los humanos tardarían siglos en analizar, y puede ser muy valioso, como en las búsquedas de ustedes en Google. Pero inmediatamente sugiere dos problemas. Uno es que incluso los expertos en general no podrán determinar qué estrategia, qué algoritmo el aprendizaje automático ha desarrollado para dar su respuesta. Se vuelve como una caja mágica. El segundo, aún más preocupante, se relaciona con la privacidad y la calidad de los datos. ¿Privacidad de datos? ¿Qué datos personales se utilizan? ¿Y estamos de acuerdo con eso? Calidad de datos. En inglés decimos basura entra, basura sale. Se puede decir también sesgo entra, sesgo sale. Un ejemplo es la inteligencia artificial utilizada por la policía en los Estados Unidos para predecir qué grupos de personas tienen más probabilidades de cometer delitos. Los datos se han basado en registros históricos de arrestos, pero la vigilancia policial de los Estados Unidos ha sufrido de sesgo racial durante mucho tiempo, por lo que los datos generan ese mismo sesgo en el sistema de IA. Esto se llama sesgo algorítmico. Otro ejemplo son los sistemas de reconocimiento facial utilizados por la policía para comparar rostros en sus bases de datos con videos de cámaras de seguridad en la escena de un crimen. Los sistemas de reconocimiento facial se crearon con conjuntos de datos, en su mayoría de hombres blancos, y han demostrado ser muy inexactos para las personas, especialmente las mujeres de color. Personas equivocadas están siendo arrestadas y encarceladas o deportadas de los Estados Unidos. Es por eso que solo esta semana 3 empresas, IBM, Amazon y Microsoft, han impedido que la policía de los Estados Unidos use sus sistemas de reconocimiento facial. Entonces, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en la pandemia de COVID? Tiene el potencial de un gran valor en varias áreas. Existen aquellas aplicaciones que parecen beneficiosas y inofensivas. Por ejemplo, dar advertencias tempranas de brotes, predecir la propagación, ayudar en buscar vacunas y tratamientos, y ayudar a los médicos con el diagnóstico y el pronóstico. Y hay aquellas aplicaciones que inmediatamente suenan bastante más preocupantes. Control social y recuperación económica. Comencemos con un par de las aplicaciones que parecen beneficiosas y inofensivas.
Consideremos la búsqueda de vacunas y tratamientos. Cualquier investigador o investigadora quiere saber lo que ya se ha publicado. Y ya hay alrededor de 70.000 artículos académicos acerca del virus. El aprendizaje automático combinado con el procesamiento de lenguaje natural puede encontrar, evaluar y resumir las decenas de miles de trabajos de investigación mucho más rápido que los humanos. ¿Excelente? Salvo que en este momento la investigación está saliendo tan rápido que la calidad es muy variable y algunos artículos incluso son fraudulentos. ¿Puede la IA separar lo bueno de lo malo? Es realmente demasiado pronto para que la IA haya sido completamente entrenada para hacerlo todavía. ¿Y qué hay de ayudar a los médicos en el diagnóstico y el pronóstico? Los sistemas de IA ya están siendo alimentados con los datos disponibles sobre los síntomas del paciente, la efectividad de los tratamientos y los resultados para cada paciente. Y algunos hospitales, por lo menos en los Estados Unidos, ya los están utilizando para guiar su tratamiento. Pero aunque parezca para nosotros que la pandemia ha estado con nosotros para siempre, en realidad solo han pasado unos pocos meses y no tenemos datos suficientes para que ningún sistema de IA sea confiable. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, los médicos tienen que racionar los ventiladores y ellos usan un sistema de IA de este tipo, potencialmente poco confiable, haciendo predicciones que no entendemos, para elegir quién tiene más probabilidades de beneficiarse y quién debería dejarse tal vez morir? Entonces, incluso en estas áreas aparentemente beneficiosas, la aplicación de IA a los datos de la pandemia es tan inmadura que muchos investigadores ven esto como una prueba en seco para la próxima pandemia. Y lástima que podemos garantizar que otra enfermedad salte de animal a humano y que habrá una próxima pandemia. Entonces, en cosas aún más preocupantes, desafortunadamente, es en las aplicaciones más preocupantes de la IA que la IA se considera más madura. Uno está en el área de lo que he llamado control social. Tratar de guiar o controlar el comportamiento de las personas para reducir la propagación de la enfermedad. El bloqueo completo no necesita IA, pero sí, como en China, sí hay un deseo para utilizar la inteligencia artificial para limitar el movimiento solo de las personas que han estado expuestas a COVID. Entonces puede utilizar los datos de ubicación del teléfono inteligente y el reconocimiento facial de las cámaras de la calle para guiar a un sistema de inteligencia artificial a saber con quién cada persona ha estado en contacto, para registrarse si algunos de ellos han sido diagnosticados con COVID y para cambiar automáticamente el pase de viaje en su teléfono de verde a rojo, si realmente ha estado en contacto. ¿Cuál es el balance allí entre el beneficio de salud para la comunidad y los límites impuestos a la privacidad y libertad individual? Entonces, para concluir, la inteligencia artificial como herramienta en esta pandemia es potencialmente valiosa de muchas maneras.
pero intentemos resumir algunos de los problemas éticos. Primero, la recopilación de datos privados. Nuestras ideas sobre la dignidad humana podrían incluir cierto grado de privacidad de los datos, pero ¿cómo equilibramos eso con algún posible beneficio de ama a tu prójimo para la comunidad en general? Segundo, el posible sesgo de los datos. Es que los datos que introducimos en un sistema de inteligencia artificial tienen prejuicios, racismo, sexismo y más, que van en contra de la dignidad humana de algunos sectores de la sociedad. Tercero, la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuánto deberíamos confiar en sistemas que no entendemos completamente para tomar decisiones de vida o muerte por nosotros, para que algunas vidas valgan más que otras? Y cuarto, al igual que con la aplicación de cualquier tecnología, debemos preguntar quién se beneficia y quién corre con los costos. Las respuestas no son simples, pero a estas preguntas y más deberíamos aplicar una ética cristiana del amor para la dignidad humana de cada persona, para nuestros vecinos y para toda la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Linda. Realmente con preguntas, con ideas, les sugerimos a todos, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que las podamos recoger luego de todas las presentaciones. Un desafío, la presentación y la presentación de Linda. Vamos a escuchar ahora entonces la segunda, que va a estar a cargo de Alfredo Abad Heras. Él es teólogo, es pastor en Madrid de la Iglesia Evangélica Española y es presidente de la Conferencia de Iglesias Protestantes de los países latinos de Europa. Le damos la bienvenida a Alfredo y le damos la palabra entonces para seguir pensando y reflexionando sobre estas ideas. Muchas gracias, Claudia, y realmente un privilegio poder participar de este conversatorio y de este encuentro más allá de las fronteras. Es verdad que es uno de los regalos que nos ha traído la pandemia y que nos está permitiendo la inteligencia artificial, esta capacidad de conectarnos a este nivel. Básicamente coincido mucho con lo que Linda Eastwood ha planteado. Nosotros en la Facultad de Teología en Madrid tenemos también un debate entre ciencia y fe. Hemos buscado varias publicaciones, pero siempre un debate desde la perspectiva fructífera. Y este es una primera aproximación que quiero hacer. Para mí la dignidad humana y la inteligencia artificial, los aspectos científicos de la vida humana y sus aspectos espirituales son complementarios y esta complementariedad es constructiva, es edificante. Hay numerosos textos de la Biblia que trabajan en esta dirección y que lo que nos presentan es que el problema no está en la tecnología o en la ciencia, sino el problema está en el uso que se hace y cuál es realmente el objetivo que se está buscando sostener. Yo voy a hacer una exposición intentando buscar dos fuentes de inspiración, una desde el planteamiento del Génesis y otra desde el planteamiento del Eclesiastés, para orientar un poco esta reflexión sobre esta tensión que se ha convertido más que una tensión entre ciencia y fe o ciencia y religión, entre tecnología. Por eso está muy bien orientada el título del planteamiento que hacemos entre teología y principios éticos, que es a donde se ha sintetizado el debate. Ya no es un debate sobre la antropología o la manera en que la ciencia
en general se confronta con los principios de fe y las convicciones, sino cuál es la fuente que sostiene nuestra toma de decisiones. Y en este sentido, la pandemia ha sido realmente una prueba de la fragilidad de muchos de los planteamientos éticos, de los comités éticos, y de la capacidad de una respuesta basada en principios. En realidad, los comportamientos de muchos dirigentes han resultado criminales. Es decir, nadie les va a reprochar, como a los genocidas, que el índice de muertos haya aumentado por su falta de responsabilidad. Los tribunales internacionales y los organismos internacionales se están debilitando precisamente, como la Organización Mundial de la Salud, para no verse cuestionados por la actitud y las decisiones tomadas en favor de una supuesta comprensión científica de la realidad que les ha hecho tomar decisiones que han arrasado con cualquier principio y planteamiento ético. Es decir, las consecuencias están siendo devastadoras en la resolución de este dilema por parte de algunos gobernantes. Decía, en primer lugar, sobre la cuestión del Génesis. En el Génesis encontramos que el gran referente es la Torre de Babel. La Torre de Babel como la aspiración humana a un absoluto. Y yo citaría a Moltmann y a Juan Antonio Estrada, un teólogo español católico, sobre la cuestión de la dignidad humana. La dignidad humana es la única fuente absoluta de nuestra manera de entender la relación entre nosotros. Y esta comprensión antropológica es la que Jesús manifiesta en la expresión. La persona es lo primero, y de una manera absoluta y radical. Ulrich Beck, un filósofo alemán, dice que la ciudadanía europea es una ciudadanía que se ha convertido en un concepto zombie. ¿Por qué? Porque es un muerto viviente. Parece que está vivo, pero está vacío de contenido en muchos aspectos, sobre todo de participación democrática. Y yo creo que muchos de los principios que rigen hoy la política o la presencia pública o de la toma de decisiones pasa como en el caso de la Torre de Babel. Se han convertido en posiciones zombies. Están vacías de realmente un posicionamiento digno de ese nombre. Y solo se mueven por una guía electoralista, por una guía de resultados, beneficios a corto plazo y por una guía que descarta a las personas como prioridad. Hoy en España hay un debate sobre un gobierno autonómico, y ha ocurrido en varios gobiernos autonómicos regionales, que han decidido que los mayores a partir de 70 años y con determinadas situaciones médicas no podían optar a un respirador. Y esto se ha producido y esto ha sido real. Y los políticos que están debatiendo sobre esta cuestión no les importa que haya papeles o correspondencia que haya dicho esto, que es lo tremendamente trágico, sino que realmente lo que les importa es justificar quién es el responsable o quién tiene la culpa. Es decir, está en un debate totalmente superficial cuando lo que se ha producido es una erosión grave del principio de la persona es lo primero, que es lo que se olvida en la aspiración tecnológica que representa la Torre de Babel, ¿no? El yo con absolutos que no son el bien común y que no son el bien general. Esto como el primer principio, y que tiene que ver con esta cuestión del estado de emergencia que antes decías, Claudia, porque el problema que tiene la dignidad humana es que pasa a ser parte del conjunto de los derechos fundamentales y en estado de excepción queda suspendido. Y hay toda una serie de planteamientos sociales y los políticos en los que parece que esa suspensión de derechos es posible hacerla extensiva a la inalienabilidad de los derechos de la persona y del derecho a la vida de la persona, como ha ocurrido con las personas mayores o como ha ocurrido constantemente con los inmigrantes, por ejemplo, en las muertes en el Mediterráneo o en la forma de actuar de determinados políticos utilizándolos como moneda de cambio, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la relación
con la imagen pública y las redes sociales y los medios de comunicación que también están vinculados a la tecnología. La segunda cuestión que quería destacar, primero sobre esta suspensión que alcanza a la dignidad humana como suspendida cuando el absoluto es un absoluto que no está claro y unos principios que no están claros y cuando la ética no está en la base de la defensa de la persona. La segunda cuestión es a partir del libro del Eclesiastés. En el libro del Eclesiastés encontramos que el predicador, el Kohelet, está haciendo una aproximación a lo que es la monarquía. Y es que la herramienta de la inteligencia artificial, la herramienta de la tecnología, tiende a estar siendo utilizada de manera dominante por algunos planteamientos que se abrogan la exclusiva en función de su capacidad económica o el alcance de sus recursos o de su público o de sus clientes o cualquier otra manera para justificar que esos algoritmos que antes citaba a Linda, en el fondo están contaminados de lo mismo que está contaminada la condición humana. Y solo cuando somos capaces de que la sabiduría, de que todo lo que arma la convivencia entre las personas y el respeto de la dignidad humana esté puesto en valor, en la mente humana hay, como dice el Eclesiastés, lo que hay en la cabeza del rey. Un afán por el beneficio propio exclusivo, un afán que resulta finalmente insaciable y que tiene que ver con la acumulación. En este sentido, creo que uno de los problemas que hemos tenido de esta complementariedad, y en este caso las víctimas han sido no solo los principios, sino también la propia tecnología, ha sido que se ha demostrado la debilidad del acceso a la tecnología. Hay un gran abismo y una gran desigualdad en el acceso a la tecnología, de una manera que no está democratizada en el mismo plano por razones económicas. El abismo de la desigualdad se ha manifestado de una forma patente. En segundo lugar, la sanidad, especialmente pública, se ha demostrado como el gran valor y también la carencia de inversión en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo científico. Toda la merma que podía haber tenido una gran facilidad en esta herramienta se ha demostrado como un gran cráter que ha devorado muchas vidas humanas y la salud de muchos sanitarios que se han esforzado en esta situación. Eclesiastés llama al sentido común y a la sabiduría no como una manera de entender el conocimiento al poder, sino una manera de que no solo nos quedemos en lo inmanente, por eso dice todo el rato todo lo que está debajo del cielo, sino que lo trascendente inunde esta inmanencia nuestra. Y vivimos en una sociedad cada vez menos pendiente de lo trascendente. No lo trascendente como un mundo mágico y abstracto, sino lo trascendente como una manera de llenar de contenido y no tener principios zombies, de superar las desigualdades y que la tecnología esté al servicio de la superación de las desigualdades y de mantener los principios en la base de lo que es realmente el reconocimiento de la dignidad humana, que es inalienable y que es universal. Y en este sentido debe de servir para que no pongamos en suspenso nuestros derechos para ninguna persona, ni para los enfermos, ni para los mayores, ni para las diferentes nacionalidades o países, ni para, como he dicho antes, como he mencionado antes, la movilidad de los pueblos y, por ejemplo, el refugio y asilo, que ha sido otra de las víctimas de esta situación, ¿no? El servicio y la manera en la que concebimos y pensamos la inteligencia artificial y la tecnología tiene que ser humanizante y no deshumanizante. Por eso yo no creo que la distopía esté en un futuro en el que el transhumanismo se apodere de una capacidad. La tecnología nos está proporcionando caderas de titanio y soluciones
fantásticas en diferentes ámbitos, en la medicina, en la comunicación, en el transporte, en la movilidad, pero debe de estar sometida no al principio de la acumulación, como dice Eclesiastés, de la cabeza del rey, sino al principio de la sabiduría, es decir, de que la dignidad humana es el fundamento de lo que es el ser humano en sí mismo. Esto sería un poco lo que quiero compartir con vosotros, quizá un poco deslavazado, pero con la convicción de que realmente estamos ante un debate urgente y muy necesario. Muchas gracias, Alfredo. También otra presentación bien interesante y que nos deja pensando con reflexiones y seguramente preguntas. Y vamos entonces a nuestra tercera presentación para luego abrir al intercambio y al diálogo. Nuestro tercer ponente va a ser Elis Barraza. Él tiene una maestría en finanzas, es rector de la Unireformada en Barranquilla, Colombia, y es presidente de la Plataforma de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina, CONACUY. Así que vamos a escuchar su reflexión para después discutir, pensar y expresar nuestras ideas. Adelante, Elis. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Linda. Realmente es un tema bien pertinente, bien difícil además. Dignidad humana e inteligencia artificial en tiempos de pandemia. Es interesante que en el 2019, y estamos hablando del COVID-19, en el mundo se estaban operando una serie de cambios radicales sin que aparentemente nadie se diera cuenta. Steven Pinker lo expresó en un comentario que hizo en el libro El mundo vacío. Para otro científico, Richard Haass, presidente del Council of Foreign Relations, uno de los centros de estudios más importantes de Estados Unidos, lo que ocurre es que se está acelerando la historia misma. El concepto de la historia acelerándose significa que hay momentos de tanta tensión y concentración de fuerzas que la historia sencillamente se acelera. Hay una coincidencia entre Richard Haass y Yuval Noah Harari. Yuval Harari dice: la historia se está acelerando, el viejo libro de reglas está quedando hecho trizas y el nuevo se está todavía escribiendo. Hemos entrado en un momento muy fluido históricamente. En lo que parece coincidir los expertos es que es muy poco probable que pronto volvamos a la vida que llevábamos antes del surgimiento del SARS-CoV-2. Ya no va a ser posible. Desconocemos cuán larga y profunda será la debacle económica mundial por las medidas de confinamiento para reducir el contagio del COVID-19. El impacto es brutal, es letal en la vida de los seres humanos. Mucho se habla de que lo que se está cocinando es un nuevo orden mundial y que ésta emergerá y se solidificará. En medio de la pandemia, el conflicto de Estados Unidos y China.
la interferencia de Rusia en medio de ese conflicto. No podemos desconocer esas situaciones. Estamos frente a una crisis que no está definida por un factor único. Son múltiples factores que se unen. Pero estamos en una situación de desafíos globales, cada vez más claros, que requieren respuestas globales y solidarias. Pero el mundo está en un problema de sálvese quien pueda. Cada uno tratando de resolver su problema a su manera. Ya era evidente que el cambio climático y otros factores estaban incidiendo en la vida en el globo terráqueo. Pero la pandemia lo dramatizó. Hay algo en lo que todos parecemos estar de acuerdo. El mundo no será igual cuando termine la crisis que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. Lo que nadie parece saber es cómo será ese mundo tan diferente. ¿Cómo va a ser las relaciones nuestras? ¿Cuánto vamos a resistir en el confinamiento? ¿Cuánto tiempo podremos estar completamente aislados? Abrimos y tuvimos que volver a cerrar en muchos países porque la pandemia volvió a habilitarse. Tenemos que empezar, y me gusta mucho lo que decías, Alfredo, tenemos que empezar con la manera en la que organizamos nuestras economías, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, por cambiar la forma de ser en este planeta. La nueva revolución industrial del cual se venía hablando, 2015, 2016, 2017, veníamos hablando de la nueva revolución industrial, trae consigo nuevos medios de comunicación, como bien lo manifestaba Linda, energía, medios de transporte y logística. La revolución comunicativa es Internet, como lo fueron la imprenta y el telégrafo en la primera revolución industrial del siglo XIX en el Reino Unido, o el teléfono, la radio y la televisión en la segunda revolución en el siglo XX en Estados Unidos. El Internet del conocimiento se combina con el Internet de la energía y con el Internet de la movilidad, y esos tres Internet crean la infraestructura de la cuarta revolución industrial. Estos tres Internet convergerán y se desarrollarán sobre una infraestructura de Internet de las cosas que reconfigurará la forma en que se gestiona toda la actividad en el siglo XXI. Nosotros hoy nos movemos casi que al 100% dependiendo de esta tecnología. Nos levantamos porque un aparato nos pone una alarma y nos dice que tenemos que levantar. Por poner ejemplos. Sin embargo, quiero traer a colación al filósofo francés Eric Sadin, quien forma parte del muy estrecho grupo de pensadores que sustentan una reflexión crítica sobre las nuevas tecnologías. Y es que hay que ser consciente que hemos sido muy ingenuos. Gran parte de la problemática ha sido la ingenuidad con que nosotros hemos abordado todas estas tecnologías. Pues Eric Sadin tiene una reflexión sobre lo que está realmente en juego dentro de la tecnoideología. Su último ensayo desmonta otra gran mentira del siglo XXI.
la inteligencia artificial. El título del ensayo declara sin rodeo sus intenciones. La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. Para Eric Sadin, la pandemia del coronavirus desarmó todas las retóricas sobre la utilidad humana de las nuevas tecnologías. No sirvieron ni para identificar el virus ni para los pasos posteriores de la infección. Desde el año 2010 estamos viviendo un cambio de estatuto. Las tecnologías digitales dejaron de ser un útil destinado a conservar, indexar o manipular la información para tener otra misión. Se encargan de hacer un peritaje de lo real. Estamos entonces viviendo un momento donde las técnicas se dotan de un poder de mando. El problema radica en que nos plegamos al peritaje. Nos conformamos con eso y ejecutamos las acciones correspondientes. Es la primera vez en la historia de la técnica que existen sistemas con el poder de mandar. Lo que ocurre de gravísimo es que esto tiene como objetivos responder a intereses privados u organizar a la sociedad de forma más optimizada. ¿Cuántas empresas controlan la tecnología a nivel mundial? Se pueden contar con las manos. Google, Apple, Amazon. Son personas que dirigen con criterios de reyes. Este poder es, no obstante, apenas una etapa de ese proceso que funciona como una cadena de mando. Sí, el primero es la técnica que da órdenes. Existe también el estado incitativo, que es como un primer nivel blando. Ese estado incitativo empezó a desarrollarse con la aparición de los smartphones y las aplicaciones que nos aconsejaban sobre cosas cada vez más amplias de la realidad. En el tema del comercio, el premio Nobel del 2017 escribe un libro que se llama El pequeño empujón. Nos van guiando, nos van haciendo, dándonos órdenes de manera muy sutil. Algunos años después aparecieron los asistentes digitales virtuales. Es el caso de Siri, por ejemplo. Luego irrumpieron los altoparlantes conectados con cuya particularidad es la de mantener una relación casi natural, íntima, corpórea con los usuarios, gracias al conocimiento evolutivo de nuestros actos. Hoy nuestro smartphone nos conoce más que nosotros mismos. Luego irrumpieron, ya mencionaba eso, esos sistemas hablan. La potencia de influencia de estos dispositivos es impresionante. Hablan, hacen peritajes, formulan, sugieren y dan órdenes. Esto le permite al liberalismo económico no verse confrontado por ninguna barrera y poder mercantilizar sin trabas el conocimiento de nuestros comportamientos, casi cada segundo y a escala planetaria.
Estamos sobre el tiempo, Elis. Termino. El liberalismo nos sugiere la mejor acción posible, es decir, la operación mercantil más pertinente. Vemos muy bien que el milagro de la inteligencia artificial no es para nosotros, sino para la industria. La inteligencia artificial vincula la promesa de estar llamada a sustituir nuestras inteligencias naturales. Lo que se busca aquí es poner los asuntos humanos bajo el doble imperativo de la mercantilización integral de la vida y de una optimización continua de nuestras vidas colectivas. Quiero cerrar diciendo, a diferencia de todo esto, la dignidad humana está reflejada en lo que decía Linda al comienzo, el gran amor de Dios por los seres humanos, que dio a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestras enfermedades y nuestras culpas. Es el mayor ejemplo impresionante. ¿Cómo no es posible que los humanos entendamos que si Dios dignifica al ser humano a tal manera que entrega a su Hijo por nosotros, nosotros no reconozcamos valor en lo que somos? Gracias. Muchas gracias, Elis. Bueno, hasta aquí las presentaciones. La verdad es que todas muy interesantes, muy disparadoras a diferentes miradas y pensamientos. Y aquí tenemos unas cuantas preguntas que están en el chat sobre las tres ponencias. Tal vez podemos ir planteándolas y que las vayan tomando y recuperando los tres, ¿no? Yo hice hasta aquí alguna síntesis de las preguntas que podríamos ir englobando como en diferentes áreas. Hay algunas que trabajan puntualmente sobre la misión de la Iglesia, la inteligencia artificial y la misión de la Iglesia. Si debería reforzarse el esfuerzo que pone la Iglesia para abordar estos temas de sufrimiento, de dignidad, ¿cómo cambia o cómo impacta en el mensaje y en la forma de trabajar de la Iglesia? Sería como una primera grupo de preguntas. Otro grupo de preguntas que aparecía aquí tiene que ver con los problemas en la educación, la economía y la política, y como aspectos sobre los cuales la Iglesia debería mirar. Y el otro vuelve a preguntarse sobre las narrativas de la pandemia, las narrativas de estas situaciones de crisis, si es un nuevo fin del mundo y esa es la narrativa, o cuál es la narrativa que tenemos por delante para poder pensar en esas cuestiones, ¿no? En principio estos grupos de preguntas, y voy revisando las que siguen, las dejo planteadas para los expositores. Entonces, yo voy a responder tal vez a lo de la misión de la Iglesia, porque yo creo que en un sentido nada ha cambiado, porque la misión de la Iglesia es buscar la justicia de Dios. Hay un teólogo afroamericano que llama Cornel West, que ha dicho que la justicia es como amor parece en público. Justicia y amor son lo mismo. Y tenemos todavía que trabajar para conseguir justicia para todos, para respetar a toda persona, a toda la humanidad. Y eso ha sido lo mismo por siempre.
¿Hay retos nuevos? Sí. Y en lo de enfrentar las tecnologías nuevas, y como he dicho, Alfredo, el problema no es la ciencia o la tecnología, es el modo en que usamos. Y como Eli ha dicho, hay muy pocas empresas que controlan mucho de esto, y para el beneficio de los dueños de las empresas y no tanto del beneficio de toda la gente. Y entonces es necesario enfrentar esto, es difícil, pero por ejemplo yo estaba hablando de la utilización de formas de AI para la policía en los Estados Unidos, y hay muchas personas, incluso empleados de las empresas, que están enfrentando esto y ganando algo más de justicia en todo esto. Es una lucha, pero es la lucha que siempre ha tenido la Iglesia, la justicia la lucha para justicia y amor. Y entonces, otra persona. Alfredo, hay que abrir el micrófono. Sí, como voy a coger el tema de las narrativas. Elise es más bueno que yo en economía y en política, como ha demostrado. Y Linda en ciencias. Entonces, me voy a la narrativa, que es más cómodo para un predicador. Yo creo que una de las grandes cuestiones, se planteaba en el chat también la cuestión ecológica, es cómo se está construyendo el discurso. Hay un pequeño librito de Lakoff que habla, no pienses en un elefante, y habla precisamente cómo los think tank organizan las agendas. Y hemos perdido de vista, a veces como iglesias y como ciudadanos en general, como parte de la sociedad civil, que somos nosotros los que determinamos la agenda. Y no que estemos en la batalla de las discusiones superficiales de las cosas que en realidad no nos importan. Es decir, una de las limitaciones que ha demostrado ahora lo tecnológico, ha demostrado una gran habilidad, porque hemos superado una barrera imposible en otra época, pero una de las grandes debilidades que ha mostrado es que tenemos recursos de comunicación humanos mucho más potentes en la mirada, en el gesto, en el contacto, que nunca serán sustituidos ni pueden sustituirse por la tecnología, pero son complementarios en este sentido. Y precisamente en la época en la que más capacidad tenemos de expresarnos, en la que más libertad podemos usar, pienso desde el mundo occidental, esto no estoy hablando ni de toda África, ni de toda Asia, ni de muchas partes de América Latina, hay parte de las iglesias que están utilizando esta participación, esta libertad y esta expresión para sostener actitudes que utilizan la tecnología para seguir la explotación, pues, o del Amazonas o de las personas migrantes o de cualquier otra circunstancia. En realidad, la inteligencia artificial es gestión de datos para un beneficio, es decir, para un servicio. Si yo pienso que por conducir ahora mi coche no estoy conduciéndolo realmente, porque pierdo en beneficio de la seguridad mucha libertad de acción, cuando lo que estoy haciendo es mermar el índice de riesgo, lo que tengo que cuidar es en qué me centro y cuáles son entonces mis prioridades. Porque si mis prioridades van a ser la distracción, otro está haciendo mi agenda. Y no pienso en teorías de la conspiración, sino pienso en que realmente, y en esto tiene mucho que ver, como decía Linda, la misión de la Iglesia, hay que educarse con criterio para el mundo en el que vivimos. Del mismo modo que hubo que enseñar a leer a los que no sabían leer en otras épocas, hay que alfabetizar para moverse en los ámbitos que nos movemos. Y no caer en el dogmatismo de utilizar estos medios para hacerse un espacio político
o un espacio en el ámbito de la sociedad o cualquier forma de marketing, porque eso está involucionando ciertos movimientos religiosos a actitudes mucho más sectarias y serviles, propia de mentalidades feudales, ¿no? Donde vuelven los derechos de la mujer a verse cuestionados, la homofobia y el racismo a tener un espacio frecuente, y todo al servicio de supuestas tecnologías y manejo de opinión y de datos. Tenemos que construir una narrativa, como la Biblia es una narrativa que nos construye. Nosotros tenemos que seguir poniendo en valor esta narrativa como el sentido de la vida, que también tiene que ver con Eclesiastés. Hay dos cosas que quiero tomar aquí. Uno, la inteligencia artificial ha demostrado no servir para nada en el marco de la pandemia. Dos, hay una pregunta clave que tú mencionabas, Alfredo. Una pregunta clave que tú mencionabas. ¿A quién salvar? ¿A quién salvar? Y es una cuestión ética en el tema de los adultos mayores, después de los 70. Ese debate está presente en el tema de la pandemia. Ahora, si nosotros trasladamos esta problemática a la iglesia, la pregunta es también ¿a qué nos dedicamos las iglesias en esta situación? Hay una frase que me llamó poderosamente la atención de Paul Ramsey, norteamericano considerado por muchos como uno de los especialistas en ética. La lección del amor de Dios es no llamar vil a nadie por quien Cristo murió. Interesante, ¿no? El ser humano. Para nosotros las iglesias, hoy, dentro de las iglesias, nuestra misión es luchar por la vida, por la justicia, por el amor, por lo social. Pero las iglesias caemos muchas veces en las leyes del mercado. Hoy estamos más preocupados cómo logramos reunirnos y recoger las ofrendas que cómo respondemos a la problemática. Hemos visto esos debates por Facebook también. Entonces, esta situación nos pone en estos momentos, nos cuestiona todo, toda la vida. Por una, la cuarta revolución industrial nos pone a pensar que somos nosotros frente a la materia inerte que adquiere vida, que habla, que piensa, que aprende y que nos pone a tomar decisiones, que somos nosotros, los seres humanos. Pero por el otro lado, yo encuentro que hoy más que nunca el sacrificio de Jesucristo y el amor de Dios adquieren una relevancia tremenda para dar luces al mundo de qué poder hacer frente a la situación que tenemos hoy, vida o muerte. Linda. Y obviamente voy a acordar con lo de Jesucristo y el amor de Dios, pero tengo que disputar un poco algo que acabo de decir, que es lo de que la inteligencia artificial no ha servido por nada en lo de la pandemia. Y tal vez yo he hablado más de lo que es problemático, de lo que es bueno. Y tengo que decir que sí, llegamos muy pronto a conseguir una vacuna, y ojalá que sí, entonces
vamos a usar mucho la inteligencia artificial para llegar a esto en menos de lo normal, que es 5 o 6 años. Pero sí, tenemos que aplicar las normas de amor y la ética cristiana en cómo usamos inteligencia artificial. Y tengo que decir que he visto en el comentario algunas personas hablando de los problemas de la tecnología como esto en la vida de los niños y que nos estamos deshumanizándonos. Y tengo que recordarnos que hace algunos siglos había lo mismo comentario sobre otra tecnología, lo del libro, que fue algo horrible, porque va a destruir nuestras memorias y nuestra inteligencia. Y tenemos que vivir con la tecnología. No va a desaparecer, pero tengo que vivir con esto usándolo bien. Y es un reto para todos, incluso la iglesia. Linda, estoy completamente de acuerdo en eso. Yo soy un amante de la tecnología. Pero creo, y lo has dicho y lo decíamos el uso que le estamos dando a la tecnología es lo fundamental acá. Sí, Adelante, Alfredo. Yo quiero traer aquí a Pablo, al apóstol Pablo, cuando precisamente en un debate, en el debate que está teniendo sobre qué es lo que nos hace más capaces o más hábiles para enfrentarnos al problema del mal, él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguno. Y yo recuerdo con esto que realmente ahí Antonio Gala tenía un texto, una historia que él decía, dice, la cultura era la señora de una casa, que tenía 2 sirvientas. Una se llamaba economía y otra se llamaba política. Y un día cogieron las 2 sirvientas, economía y política, y pusieron a la señora de la casa en la calle y se quedaron como señoras de la casa. En el debate y en la pregunta que tú me recordabas de lo que había comentado, no es cuestión de plantear un algoritmo sobre a quién vamos a elegir para que no llegue a un respirador, porque eso es un falso dilema. El dilema es por qué no hay suficientes respiradores para que los índices de población que tenemos puedan acudir sin problemas a un caso y a una emergencia de estas características. Por eso yo no creo que la disrupción tenga que ver con un futuro distópico, sino con una manera de pensar en la que nos estamos dejando contaminar de esa manera de actuar. Y sostenemos esas políticas y esas economías y participamos de ellas en nuestra manera de consumir, en nuestra manera de mantener las relaciones humanas. Por eso la Iglesia tiene mucho sentido para poner por delante el valor de lo que es la condición humana según Dios y según unos principios y unos valores basados en lo que ha sido la estructura de los derechos humanos de la historia. Y hoy en día están puestos en cuestión, están amenazados de caer en estado de excepción como tantas otras cosas, ¿no? Bien, aquí tengo dos grupos de preguntas más que podríamos tomar y una tiene que ver con esta idea de el Internet de las cosas y la presencia de Internet en todos los instrumentos y una pregunta sobre si existe una ética o si deberíamos pensar en una ética de las cosas, ¿sí? Y otra pregunta o algunas otras que podríamos pensar en esta idea de cómo ser iglesia en esta nueva normalidad, un poco como síntesis de lo que vienen planteando, ¿no? Con el uso de la tecnología en este contexto de pandemia, con estas narrativas, cómo repensar ese ser iglesia, adecuándolo, mirándolo, desde este contexto particular.
Entonces voy a hablar muy brevemente sobre esto y que los otros van a responder más. En lo del Internet de cosas, tengo que decir que yo no voy a conectar ningún de mis cosas en la casa, salvo mi computadora con el Internet. Pero es lo que yo he escogido, porque cosas de privacidad. Pero cada persona tiene que decidir. Pero para mí es un poco peligroso abrir todas nuestras casas al mundo del Internet. Esto es mi decisión. Y en lo de cómo ser iglesia, solo voy a mencionar una cosa de la experiencia de la iglesia donde yo asisto. Y hemos hecho todos los cultos, los servicios, usando Facebook Live en línea y con mucha interacción en lo del chat. Y algo que ha sido obvio es que hay más personas que asisten ahora que pudieron asistir en persona. Y no es solo una cosa de geografía, aunque es esto. Hay personas de California que entran en el culto en Chicago, pero también hay personas discapacitadas que no pudieron llegar físicamente y ahora sí pueden llegar, pueden conversar con el chat con otras personas y podemos ver que tal vez vamos a seguir con esta tecnología en el futuro, aunque regresamos a la iglesia, vamos a seguir transmitiendo para que otras personas puedan tomar parte. Entonces podemos ver lo bueno y no usar lo malo. Sí, yo las retomo en orden diferente. También voy a procurar ser breve. Primero, como es la iglesia, nuestra experiencia es igual que la que antes se mencionaba, Linda. Yo creo que el tejido comunitario que ha sostenido las iglesias básicamente ha sido la familia y la sociedad civil, que tenía muchas carencias y que estaba en plena fase de deshilacharse. Y las nuevas tecnologías, una de las cosas que ha demostrado la pandemia es que nos han permitido saltar esa barrera y acceder directamente a las personas con otro mensaje y con otra capacidad de mensaje. Pero yo no lo obligaría a todos los que han insistido en estar presentes en las redes sociales y no sé qué, no sé cuántos, como método de marketing, sino como una nueva forma de conectividad, de conexión y de contacto. Pero cuando hay un contenido y un propósito comunitario. Si perdemos de vista esto y solo hacemos marketing, estamos con el producto igual que Coca-Cola o que cualquier otro. Y esta creo que es una gran oportunidad que nos ha desvelado un uso de las tecnologías como espacio de participación, no solo de convencimiento o de proselitismo, sino espacio de participación y de mantener el vínculo. Y la segunda cuestión sobre el Internet de las cosas, yo creo que en parte es muy difícil que no estemos ya conectados. Yo veo proliferar los Alexa, bueno, no sé si digo marcas, pero los Alexa, los micrófonos y todo eso, pero y veo como cada vez mi propio coche, si llueve, toma decisiones que yo no he pensado, o si entro en un túnel, él toma decisiones que yo no he pensado y en las cuales se va manejando una manera de entenderme que tiene el mercado, ¿no? Pero corre el peligro de una simplificación. El peligro es la simplificación y la homogeneidad. Y en esto yo creo que no tanto una ética de las cosas, sino más bien la ética del uso de las cosas, que en la Biblia está clarísima. Dios no está contra las ciudades, sino con que las ciudades sirvan para divinizarse, para creerse algo que no somos. Y en esa divinización asumir un poder de dominio sobre los otros que no nos merecemos porque no lo sabemos controlar ni manejar, ¿no?
hay un tema que entra ahí. Estoy completamente de acuerdo con la exposición de ustedes dos, en el sentido de que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. Entonces, la denuncia de ese servicio que no está al beneficio de la humanidad se muestra en la brecha tecnológica que tenemos hoy en día las sociedades y los países. Entonces, no, como decíamos, no es rechazar la tecnología por rechazar la tecnología, es poner la tecnología al servicio de, por ejemplo, antes no podíamos hacer esta maravillosa reunión que estamos haciendo hoy. ¿Y quién ha dicho que esto es malo? Todo lo contrario. Esto me parece que es fantástico porque te permite a un costo muy bajo poder juntar personas en los 3 continentes y poder participar completamente, y en eso las iglesias están viendo una tremenda oportunidad. Pero como bien decía Alfredo, no convirtamos esto en una mercancía. Es decir, que no caigamos en la tentación de convertir esto en un instrumento mercantil para volver el evangelio una mercancía. Ahí es donde está el riesgo, de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Estamos casi sobre la hora. No sé si alguno de los expositores quedó con la idea de algo más. La última pregunta que hablaba sobre cómo se transforman las relaciones en conexión y buscar un equilibrio, me parece que fue de alguna manera respondida en estas últimas intervenciones. No sé si algún comentario más. No. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que han sido 3 exposiciones desafiantes. Nos vamos con muchas ideas, nos vamos con muchas perspectivas para seguir pensando. Yo lo pensaba como educadora, ¿no? Todo lo que la tecnología nos abre y todas las dificultades o disparidades que estamos viendo en un periodo así de encierro y pandemia frente a aquellos que tienen posibilidades de estar conectados y tener una continuidad educativa, y quienes no lo están, y entonces están claramente en peores condiciones, ¿no? Esto que ustedes dicen se va manifestando en todas las áreas de la vida, y allí es donde tenemos que estar atentos a reforzar y a mirar y a completar. Así que esta idea para llevarnos en función de cómo dignificar cada una de las acciones puestas al servicio. Algunos de ustedes decían, bueno, esta idea de el servicio, los 3, ¿no? Lo planteaban: el servicio, el amor, el cuidado de las personas. Así que allí vamos con muchas ideas para pensar, para reforzar y revisar y rediseñar todo nuestro ser iglesia, nuestro ser docente, nuestro ser y nuestro testimonio. Así que muchas gracias. Le voy a ceder entonces la palabra a Humberto, que seguramente, Humberto Siquilla, que nos va a despedir y nos va a ofrecer algunas otras posibles encuentros que gracias a esta tecnología bien utilizada vamos a aprovechar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia, y muchas gracias por tu excelente moderación. Creo que hemos tenido un 4º y último conversatorio internacional respecto de lo que es la pandemia COVID-19 de una manera muy profunda, pero sobre todo con preguntas y con inquietudes que están en nuestras propias vivencias, en la vida cotidiana, y siempre estamos interrogándonos alrededor de ellas. Y sobre todo porque hay 2 cuestiones, dos cuestiones que son parte de una misma tensión. Primero, la certidumbre de que la pandemia en algún momento va a pasar a otro estadio, va a finalizar, y que esa certeza nos da la posibilidad de imaginarnos otro mundo diferente. Sabemos y hemos escuchado repetidamente desde diferentes ámbitos
que el mundo no será igual después que justamente entremos en una nueva normalidad. Lo otro es que la nueva normalidad genera incertidumbres, porque nadie tiene las visiones, o mejor dicho, las certezas de esa nueva normalidad. Tiene un imaginario, tiene varios imaginarios alrededor de lo que será la pospandemia. Y durante estos 4 conversatorios internacionales que hemos tenido desde principios de abril hasta hoy, realmente nos han generado esa esperanza y sobre todo nos han movilizado en términos de lo que cada uno de los participantes y en especial de cada uno de los que expusieron los temas nos han motivado justamente a esas certezas, pero también a esos imaginarios. Y en un esfuerzo conjunto, a partir del 24 de junio, del miércoles 24 de junio, desde las 10 hasta las 12 del mediodía, vamos a comenzar un seminario internacional justamente sobre desarrollo sostenible, paradigmas y desafíos frente a la pandemia y la pospandemia. Este es un esfuerzo conjunto de la Universidad Reformada, la red CONACUY, CREAS, el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, Globetis.net, que es una red de educación superior, una plataforma justamente tecnológica, una biblioteca, si se quiere, virtual y digital, mundial, y también el programa internacional sobre democracia, sociedad y nuevas economías de la Universidad de Buenos Aires. Estas 5 instituciones, con justamente esta plataforma que nos facilita y esta tecnología que nos facilita la Universidad Reformada, va a inaugurar una segunda etapa de estos conversatorios a través de un seminario internacional con estos ejes temáticos que me parece que van dando un salto cualitativo en esta profundización de lo que hemos venido reflexionando y también intercambiando. Uno de los ejes será modelos de desarrollo, bienes comunes y vida abundante. El siguiente, educación para un futuro sostenible. El tercer eje es gobernanza internacional y políticas públicas. Y el cuarto, bioseguridad, nueva normalidad y dilemas éticos. Todos estos temas van a ser abordados por diferentes especialistas, académicos y también gente de la ética y de la filosofía. Y creo que va a ser muy interesante esta posibilidad, digamos, de poder abrir este seminario internacional, que hay mucha expectativa en el sentido que en la medida en que avanza lo que es el desarrollo de la pandemia, pero también, como lo decían en el panel, en la medida en que avanza la posibilidad de encontrar soluciones, el punto es también cómo esas soluciones van a ser accesibles a todos y no especialmente van a estar, digamos, centradas en lo que es el negocio, sea de los laboratorios o de las empresas farmacéuticas. Creo que hay todo un movimiento que justamente se centra en el acceso libre, en el acceso total hacia lo que es la humanidad. ¿Será esa los escenarios de la pospandemia? Bueno, hay un montón de imaginarios en ese sentido y hay muchos movimientos y muchos que se están moviendo en ese sentido. Gracias una vez más y van a recibir más información sobre esto y los felicito a este panel que hemos tenido y felicito también a la participantes
escuchan? Ahora me sí. escuchan. Sí, que muchas gracias a todos los participantes, especialmente a los participantes de fuera de Colombia, que han estado presentes y, bueno, recordar el 24 de junio, a partir de las 10 horas colombianas, inauguramos este seminario internacional. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, saludos. Saludos.